Bueno, chicas, buenas noches a todas. Como Brigitte presentó y les venía diciendo, el tema que vamos a tratar en esta noche, ¿no? Es cómo tener una relación sana con mi familia en conversa. Entonces, para iniciar, vamos a iniciar con la importancia del testimonio en el hogar. Entonces, nosotros quisimos, primero que todo, bueno, definir a qué se refiere, o qué quiere decir testimonio. Entonces, la palabra testimonio quiere decir, es un relato de lo que una persona ha visto o ha experimentado. Para nosotros los creyentes es una declaración de quién es Cristo y de lo que ha hecho en nuestra vida. Es decir, sí, a través de nuestra vida, las personas van a ver de lo que la obra del Señor ha hecho en nosotros, a través de ciertos puntos que vamos a ver, de qué forma se puede evidenciar ese testimonio. ¿Sí? Entonces vamos a verlo a través del carácter, de nuestra conducta y de nuestras conversaciones. Entonces vamos a iniciar con el carácter. Por medio del carácter, bueno, al tener nosotros los creyentes, hablemos de nosotras como chicas, como jóvenes creyentes, al estar en medio de familiares inconversos, nosotros cuando ya, al tener el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra mentalidad debe alinearse, ¿verdad? Más a la palabra del Señor. Y a la medida que eso sucede, nuestras actitudes pecaminosas ya no deben verse ni mostrarse, ¿verdad? Como por ejemplo groserías o malas palabras, eh, entre otras cosas. Es decir, estas actitudes que no son, digamos, propias de un creyente, deben ser reemplazadas por, ¿verdad?, palabras piadosas, y ese cambio interno se va a ver reflejado en el externo. Vamos a ver Efesios 4, 29 al 32, que nos dice en la palabra del Señor. Pueden acompañarme las que deseen y yo les voy a leer. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, a través de nuestro carácter, que se ve reflejado en lo que hablamos, en nuestras actitudes, eh, vamos a hacer propicio un ambiente en armonía y paz a nuestros familiares con la forma en que nos mostramos, en que reflejamos lo que Cristo ahora ha hecho en nuestras vidas, de lo que somos en Él. Y ahora pasemos a la conducta. En la conducta, digamos, es la manera en que actuamos, y esa conducta debe confirmar lo que nosotros somos en Cristo. Si nosotros obedecemos sus mandatos, divergizando y, digamos, todo el tiempo estamos mostrando, no estaríamos obedeciendo, no estaríamos obedeciendo y no nos estaríamos mostrando como, si no obedecemos, como unos verdaderos creyentes a nuestra familia. Entonces es importante cómo nosotros eh, nos mostramos, cómo es nuestra conducta. Veamos un pasaje en Santiago, en Santiago 3:13.
Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, nosotros no podemos decir que somos sabias si realmente nuestra conducta está diciendo lo contrario. Nuestras, digamos, malas obras, malas acciones, malas decisiones, quizás no está demostrando lo que somos. Entonces dice que si nosotros mostramos a través de nuestra buena conducta, es decir, podemos decir que somos entendidos y sabios, pero solamente eso se puede reflejar a través de una buena conducta, de una vida que ha sido realmente transformada en el Señor. Y el pasaje de 1 Timoteo 4:12, ¿quién quiere decirlo de memoria? Si alguna se lo sabe o quiere leerlo o decirlo de memoria como quieran. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muchas gracias, Yaro. Entonces, este pasaje nos dice, eh, ¿verdad? Tan conocido y estudiado. eh, Aquí nos habla de varios aspectos que ninguno debería tener en poco por el hecho de ser jóvenes. Entonces aquí nos referimos a nuestra conducta, sino que más bien mostremos ejemplo a los demás, a los creyentes y en este caso a los no creyentes, es decir, enfocándonos a nuestros familiares que no conocen del Señor o amigos también y todas las personas que están alrededor nuestro. Debemos mostrar a través de nuestra vida, con nuestro ejemplo, de lo que somos y no para que no, digamos, no nos puedan menospreciar por ser jóvenes. Y en la conversación pues hablemos de lo que llena nuestro corazón. El pasaje de Mateo 12:34 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, un corazón transformado debe rebosar de palabras amables y ser rápidos a otros, pero para hablar del Señor, no rapiditos para responder malas, de mala manera, sino más bien palabras buenas, palabras amables, eh, pa- eh, que nuestros dichos, nuestra boca refleje lo que somos, de que realmente hemos sido transformadas y eso también se refleja a través de lo que hablamos. Y esto también impacta mucho el testimonio, nuestro testimonio a los demás. Entonces, mis niños, cuando nuestro carácter, conducta y conversación corresponden con quienes somos en Cristo, tenemos un testimonio que puede animar a otros creyentes y a otros no creyentes. Va a traer a los no creyentes. En este caso, a nuestros familiares con los que vivimos quizás, o hay otros con los que no vivimos, pero en el caso con los que compartimos y vivimos en hogares que no son creyentes, son personas que están con nosotros todo el tiempo, que las vemos a diario, y es tan importante que nuestro carácter pueda reflejar y mostrar lo que realmente el Señor ha hecho en nosotros. Puedes pasar la siguiente, por favor. Ahora veamos este pasaje de Colosenses que, que estuvimos viendo con una hermanita, es el pasaje de Colosenses. En cuanto a los miembros de cada familia, el Señor nos da, digamos, unas instrucciones muy claras y, y nos dice en Colosenses 3, si alguien me puede ayudar a leerla.
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Gracias. Bueno, aquí en este pasaje habla a los diferentes miembros de la familia. Sigue diciendo los siguientes versículos, que le habla no solo a las esposas, sino también a los esposos, a los padres y a los hijos. Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, estas instrucciones son muy claras en la palabra del Señor y chicas, este, el Señor no hace excepción y dice que si son creyentes o no son creyentes, en el caso de los hijos debemos obedecer o no obedecer. Es muy claro de que las instrucciones que da para a cada miembro y las responsabilidades que tenemos eh, a los padres y a los que somos hijos. Eh, entonces es muy importante esto que el Señor aquí nos quiere decir y nos manda. En el caso de muchos que no hemos nacido en hogares creyentes, eh, tal vez nuestros padres nos educaron a través de tradiciones, costumbres, ¿verdad? Y tal vez crecimos muchas con eso, pero cuando conocimos la verdad y nosotros nos damos cuenta que no debemos, a través de la palabra del Señor, que no debemos arraigarnos a esas cosas y que debemos separarnos de esa, de esa vana manera de vivir al ser transformados y rescatados por el Señor, entonces debemos nosotros anteponer a Cristo siempre ante esas costumbres y ante esas tradiciones que quizás nos hayan enseñado. La palabra del Señor nos dice también a no ser participantes de las obras infructuosas de las tinieblas. Nos dice por allá en Efesios, nos dice estas instrucciones. Y nosotros, bueno, no podemos ser participantes de esos pecados por el simple hecho tal vez de ser familia. No, más bien nuestro deber es mostrar y dar de gracia lo que nosotros recibimos de gracia un día. Y pedir sabiduría al Señor para reprender en algunos casos y saber responder sabiamente eh, ante algunas situaciones que se nos presenten quizás. La siguiente, por favor. Bueno, el siguiente punto, vamos a ver cómo el trato con personas o familiares difícil. Entonces, bueno, vamos a ver algunas características de a qué se refiere, cómo así personas difíciles que podemos, digamos, tratar a diario con nuestros familiares o quizás con amigos o compañeros. Eh, puede tratarse de personas egoístas que solo piensan en sí mismas y no consideran a los demás, ¿verdad? O groseras que hablan o actúan sin respeto ni consideración. Pueden ser controversiales, siempre buscan discutir o crear conflictos, irreverentes, no respetan a Dios ni las cosas espirituales. Puedes pasar la siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder ante esas personas? En la palabra del Señor, a través del ejemplo del Señor Jesús, podemos aprender varias cosas, pero nosotros, digamos, pusimos algunos tips
que pueden ayudarnos a hacer solución, a saber cómo responder, cómo tratar con este tipo de personas. Entonces, en primera medida colocamos escuchar. Quiere decir que debemos permitir que esas personas expresen su punto de vista, el que nosotros aprendamos a escuchar sin interrumpirlas y permanecer neutrales y saber observar los temas que tal vez puedan detonar como conflictos. El respetar es muy importante, mostrar respeto ante las diferencias, tratar, tratar de manera con bondad, así como el Señor Jesús nos los enseña, ser bondadosos. El Señor Jesús en ninguna manera, de ninguna forma, Él se mostró con una actitud de superioridad o altivez. Entonces, debemos, así como Cristo, eh, mostrar esa actitud de humildad. Y digamos, esto tiene que ver con el respeto. El orar es súper importante porque debemos orar por esas personas para que el Señor les acerque cada día más, para que ellos puedan encontrar gozo en el Señor. Entonces es algo que debemos tener en cuenta a diario en nuestras oraciones a aquellas familiares que no conocen del Señor. Deben ser motivo principal, bueno, uno de los motivos principales de nuestras oraciones, orar por ellos siempre. Debemos evitar discusiones, es decir, no involucrarnos en discusiones necias sin sentido. En 2 de Timoteo 2:23 nos dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces aquí nos dice lo que les comentaba, debemos evitar cualquier tipo de discusión que genere contiendas, porque eso no le agrada al Señor. Sigue diciendo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, el Señor nos habla muy claro de que no, de cómo debemos responder, más que todo responder con palabras amables y debemos ser aptos para poder enseñar. Entonces es necesario orar mucho por eso. Debemos ser pacientes con estas personas y el pedir sabiduría para saber enseñar, para poder instruir con amor, con ternura a aquellos que se oponen o que siempre están en contra, en oposición. El reunirse, otro punto eh, que nosotros consideramos importante también, el hecho de lograr esos encuentros, reunirnos con nuestros familiares que no son creyentes, es un esfuerzo que debemos hacer. eh, por ejemplo, sentarnos, tratar de estar siempre en el momento de la comida juntos y hacer una oración juntos, es muy bueno y muestra mucho de nuestro buen testimonio, de nuestro amor por ellos y entonces debemos hacer ese esfuerzo cada día por procurar reunirnos con nuestros familiares. Protegernos del orgullo. Debemos protegernos contra el orgullo, recordando la advertencia que nos da Pablo en Romanos 12:13. Si alguien tiene Romanos 12:13,
Y alguien Filipenses 2, por favor. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gracias, Yarov. Perdón, era 12:3. Me confundí el número. Pues yo lo leo acá. Muchas gracias. Perdón. Es el versículo 3 de Romanos 12. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, el ejemplo del Señor Jesús, lo que nos advierte Pablo aquí, no debemos tener más alto concepto de nosotros que el que debe tener. Y eso tiene que ver con el orgullo. Y Filipenses 2, 3 y 4. Yo lo tengo, Dianita. Dice así en esta versión, Filipenses 2, 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, este hermoso y claro pasaje nos habla de cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud frente tal vez personas altivas, prepotentes quizás. Nosotros no debemos mostrarnos, por el hecho de ser creyentes, no debemos mostrarnos con un mayor concepto, más, o tener más alto concepto de lo que debemos tener, sino considerar a los demás, por el contrario, como superiores a nosotros. Entonces esa actitud de humildad que Pablo el Señor a través de Pablo aquí nos enseña, debemos mostrarnos con mansedumbre. Y por último, dice el amor. El amor es la clave. El amor es la clave. Y el Señor nos dice que debemos amar a tu prójimo como a ti mismo. Debemos mostrar amor a todos, no solamente a nuestros hermanos y familiares más íntimos, sino a todos, a los más difíciles, a los que no, eh, a todos debemos mostrar amor, porque es la clave para todo. Y tenemos el claro ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces, con todo esto concluimos que, bueno, es fácil responder a la carne, pero es mucho mejor permitir que nuestras relaciones eh, saquen ese fruto del Espíritu que hay en nosotros, como el que nos menciona Gálatas, ¿verdad? Esos frutos que ya sabemos. Entonces, por la gracia de Dios, nosotros podemos lidiar con ese tipo de personas difíciles, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y dominio propio. Todos estos frutos que deben haber en nosotros y extendiendo también ese mismo amor y misericordia que Dios nos extendió a nosotros, extenderlo de la misma manera a los demás. Continúa, Brigitte. Bueno, listo, ahora pasemos a la otra. Ahora continuamos con predicando a mi familiar, a mi familia inconversa. La primera punto que yo lo titulé fue predicar con amor.
Efesios 4:15, si alguna por favor lo quiere pues leer. Bueno, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, así como ya mi hermana Diana lo venía comentando, el amor es la clave de todo, ¿cierto? Y creo que no hay nada más bonito que predicarle a nuestros familiares con amor. Nuestros familiares son el núcleo más cercano a nosotros, incluso a los hermanos de la iglesia, pues con ellos convivimos diariamente. El mayor de tiempo de horas lo pasamos con ellos. Entonces, creo que es muy bonito sentirse amado que sentirse juzgado. Si en tu casa tú tienes algún familiar en tu hogar que es inconverso, tú siempre trátalo con amor, que, eh, para que ellos puedan ver el amor de Cristo reflejado en ti. Entonces, creo que para preguntarnos y asegurarnos, reflexionar sobre que si estamos haciendo que nuestros familiares se sientan amados o juzgados por nosotros. Si yo juzgo, no, que, ay, porque tú no eres creyente, ah, porque tú eres pecador. Entonces, creo que el amor es la respuesta ante todo eso, ¿cierto? Si esa persona te responde con grosería, si tu mamá, tu hermana, que es inconversa, te responde de esa manera, tú trátale con amor. Vas a ver que se va a notar la diferencia y pues ella se va a sentir amada. Y como segunda es buscar el momento adecuado. Sabemos que en Eclesiastés nos habla de que todo tiene su tiempo bajo la tierra. Todo tiene su hora, hay tiempo para callar y también tiempo para hablar. Creo que para predicarles a un familiar inconverso, bueno, hablando ya de como tíos, primos, ya sería como de que pensar en que no todos los momentos son adecuados para predicar. Porque voy a poner un ejemplo muy puntual y lo veía así. En una reunión o fiesta familiar, pues donde tú debes ir, tú eres la persona creyente en tu familia, pongamos que la mayoría son inconversos. No sé si a varios de acá les pasa eso, pues a mí sí me pasa. Hablo personalmente de que no todos mis familiares son creyentes, entonces pues me toca convivir esa parte de que cuando estamos en una reunión familiar o en alguna fiesta familiar donde me toque estar presente, pues yo sé que no es el tiempo adecuado para compartir, porque esa persona probablemente, y es obvio, está indispuesta a escuchar la palabra de Dios. Tiene el pensamiento y más si están pues tomando, si están haciendo pues cosas para su carne, para deleitarse en sí mismo. Entonces, creo que no es el momento adecuado para hablarles del Evangelio. Entonces, creo que para eso debes tú orar, para que el Señor te dé el tiempo, te muestre, para que puedas tú identificar el momento donde tú puedas hablarle del Evangelio a esas personas. Incluso, como lo decía ya Dianita, nuestro testimonio ya está dando, ya está predicando por nosotros mismos. Y entonces creo que un ejemplo práctico de pronto para identificar esos momentos es cuando, eh, bueno, lo más común ahora es que las personas busquen a Dios cuando están pues tristes, cuando están desanimados o cuando están pasando por una situación muy difícil. Ahí es como que, bueno, ven, te acuerdas que tú eres creyente y te escribe, como para que, sabiendo que de pronto Dios tiene la solución para eso. Creo que eh, podría ser un buen momento, pero recordando de que en los momentos de felicidad, alegría y triunfo, tú también puedes compartir el Evangelio. Puedes decirle
sin Dios nada de esto fuera posible, y ahí tú empiezas a hablarle. Creo que no solamente en los en los malos momentos debemos pues compartir el evangelio. Creo que un muy buen momento es cuando están felices, cuando están pasando algo que sabemos nosotras personalmente que les costó llegar allá. Bueno, también tengo el tercer punto, que es confiar en el poder de Dios. Alguien, porfa, si me puede leer Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchas gracias. Sí, creo que pensaba en esta parte en que nuestro trabajo, si bien sabemos, no es convertir a tu familiar en converso. Es un error que de pronto cualquiera persona puede cometer. Llegar a pensar en que tú eres la que vas a convertir a esa persona. Y no, pues no es así, porque esta es la obra, esta es la labor del Espíritu Santo. Y pues tu responsabilidad puntualmente es compartir sobre el Evangelio, compartir las buenas nuevas, compartir tu testimonio, y que Dios se encargue del resto. Sabemos que es Dios quien hace la obra a través de nosotros, ¿cierto? Eh, el primer paso para que Dios pueda hacer la obra es que alguien lo haga, alguien lo hable. Sabemos que los ángeles no pueden hacer esta labor de predicar el evangelio, ¿cierto? Sino que somos nosotros. Por eso se nos es mandado a nosotros a compartir el evangelio. Entonces, creo que no hay nada más bonito de que podamos poder confiar que es el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros. O sea, que es Dios mediante el Espíritu Santo eh, compartiendo la palabra. Y pues la última, que sería usa la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la herramienta, la Biblia es la herramienta que pues que Dios nos ha dejado, ¿cierto? Entonces nos basamos en ellas, confiamos por fe en que lo que está diciendo acá este libro es verdad. Creo que entonces debemos apoyarnos al momento de compartir el Evangelio a nuestros familiares, usar la Biblia. No que como ya yo me sé de tal versículo, bueno, es bueno saberse los versículos, sí, no estoy diciendo que es malo, pero es muy bueno respaldarlo eh, mediante la Biblia, de que ese momento que tú apartaste con esa persona inconversa, estés pues con la Biblia, y le muestra y dile puntualmente, no, ven, lee tú, yo no te estoy inventando nada, es la palabra quien me dice esto. Yo sé, yo creo porque la palabra de Dios me lo dice así. Recordamos esta gran verdad en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Si alguien porfa lo quiere leer, pues muchas gracias. Bueno, dice así, segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el, el nombre, el nombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Listo, muchas gracias, ¿cierto? Entonces sabemos quién tiene ese poder para transformar vidas, pues Dios mediante, es la palabra de Dios, ¿cierto? Y entonces ahora mismo pensaba en un ejemplo práctico, y es como que si tu madre o, por ejemplo, si ya, esto es como ya más personal, si tienes algún familiar en tu hogar, mamá, papá, hermano, abuelo, que pues no ha conocido del Señor aún, puedes decirle, tú la ves como afanada por el futuro, abuelo, mamá, sabes que estaba leyendo la Biblia y me encontré este pasaje que dice, por nada estéis afanoso, sino que
sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Entonces, te gustaría confiar en esta verdad, recuérdale, o sea, es por eso muy bueno, pues, aprenderse los versículos en esa parte, en que por cualquier frase que tú le digas, cualquier versículo, perdón, que tú le digas de memoria en un caso donde tú pues no puedes tener la Biblia y se te dé, decirle, ¿sabes que acá en la Biblia recordando dice esto y esto? ¿Te gustaría que oremos juntos? ¿Te gustaría confiar en esta verdad? Y si se ve interesada, pues ya sería como más profundo. Pero son ideas prácticas que tú puedes experimentar y realizar en el momento. Creo que, eh, bueno, hablando ahora de ejemplos prácticos, ya como más en sí, cómo hacerlo, cómo predicar, qué hacer, creo que para mí es algo esencial es hablar de tu propio testimonio. Habla de cómo Dios eh, transformó tu vida y pues creo que no hay algo más bonito y es que, bueno, si tú, hablando en el caso de que no hayas nacido en ese hogar creyente, desde pequeña no hayas, pues, conocido al Señor, sino que ya cuando en tu adolescencia, no sé, en cualquier momento de tu vida, creo que es evidente el cambio, en tus familiares es evidente ese cambio que hiciste. Entonces, creo que cuando estás recién ellos van a ver ese testimonio. Ellos más que nadie van a conocer lo que te ha costado dejar las cosas del mundo, pues por seguir a Cristo. O sea, pues, pues y si no, si pues en tu hogar todos son creyentes, eres nacida y afortunada de nacer en en un hogar creyente, pues también se acepta. Creo que hay un tío, alguna primo que sea un inconversa, creo que también él puede ver reflejado personalmente el amor de Cristo en ti. Pero sí deberías hablarle de cómo usó tu vida, porque sabías que él sabía que desde pequeño iba a la iglesia, pero llegó un punto donde tú lo aceptaste a él. No es que tú naciste ya teniéndolo, ¿cierto? Creo que es una decisión personal que se toma en cierta ya madurez. Y pues algo que me gusta a mí, quería compartírselos con ustedes y es cómo hago yo, o sea, cómo les predico yo a algún familiar inconverso. O bueno, esta técnica lo he hecho ya es con como amigos o conocidos. Y sabemos la necesidad que tiene el ser humano, es empezar con la necesidad que tiene el ser humano eh, de Dios, ¿cierto? Dios pone esa necesidad en toda persona. Y creo que lo he notado así más que todo en jóvenes, es que el, el vacío que se siente estar sin Dios. Creo que ese vacío siempre va a estar ahí, siempre y cuando no tengas a Dios en tu corazón. Y creo que me ha funcionado bastante en preguntarle, hey, pero ven acá, perdón la expresión, ¿tú alguna vez estando ya en confianza, te has sentido vacío? ¿Alguna vez has experimentado como ese sentimiento de que algo falta en tu vida, de que no sé, tengas materialmente hablando las cosas que tú quieres, estés feliz con tus amigos, pero llegues a tu casa y te vayas a acostar y aún así ese sentimiento de vacío no se va de tu vida? Y pues literalmente con las personas que lo he hecho me han dicho que sí es real ese vacío, sienten a veces ellos como que no le tratan, tratan de no darle importancia a ese vacío, pero sí lo han notado. Y yo siempre empiezo por ahí, metiéndole de que el corazón del ser humano está vacío sin el Señor. Muchas personas sienten esto, incluso familiares inconversos, que ellos tratan de llenarlo con dinero, relaciones, yendo al gimnasio, practicando algún deporte, distrayendo la mente, pero incluso así se sienten vacíos.
En Eclesiastés 3:11 hay un versículo muy bonito, si alguien porfa. ¿Cuál? Brigitte, ya lo tengo, Eclesiastés. 3:11 Sí, señor. Sí. dice así: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Gracias. Sí, este versículo nos muestra que Dios ha puesto por la eternidad en nuestros corazones ese anhelo más grande que todo, que es conocer a Dios. Ahí ese anhelo que dice más grande es ese anhelo de conocer a Dios. Creo que no hay nada más satisfactorio o que te llene de paz, que te llene el corazón, que es contemplarlo a Él. Bueno, por otra parte, pues hablando de eso, es como seguirle explicando por qué las cosas momentáneas no pueden llenar ese vacío. Sabemos que también en Eclesiastés nos habla de que todo es vanidad. Llegando aquí el autor, el escritor Salomón experimentaba eso, riquezas, placeres, sabiduría, poder, y no, y llegaba a la conclusión de que todo era vanidad. Es decir, existía ese vacío si no estaba, si contemplaba todo y no estaba Dios. Creo que no sé si les haya, ojalá y les haya servido como pues esta iniciativa, pero sí creo que el predicar a nuestras familias en conversas a veces creo que puede ser incluso un poco difícil, porque creo que a veces no, pues personalmente hablando, como que nos da pena, porque son esas personas que nos han visto desde siempre. Entonces, quiero que hagamos algo, una pequeña actividad para poder pensar en esto. No se necesita de mucho, creo que todas tienen en su casa por lo menos un lapicero, una hoja y un papel. Ahora sí, eh, puedes pasar, Lori. Bueno, esto se llama poniendo en práctica lo aprendido. Tomémonos, bueno, yo puse aquí 5 minutos, pero 5, 10, 15 minutos, este espacio para reflexionar sobre eso que hemos aprendido hoy, de cómo predicar el evangelio a nuestros familiares, de ese testimonio. Y pensando en esto, realicemos una carta a ese familiar inconverso. No sé si lo tienes en tu casa en estos momentos o pues es alguien que tienes un familiar más o menos cercano a ti, o si está lejos, guárdasela y sigue orando por él y que contenga los anhelos de tu corazón, eh, para que esa persona llegue a los pies del Señor. Y pues una verdad bíblica, o sea, es como un versículo.